Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos desde Barcelona. Para la Ciudad de México serán las 6 de la tarde. Perdón, aquí las 6 de la tarde y en la Ciudad de México las 11 de la mañana, si no me equivoco. Me da mucho gusto seguir con estas transmisiones hablando acerca de la ciencia de la biogeometría, la ciencia de las formas o el lenguaje de las formas. Y quisiera hacer un recordatorio de quién soy y cómo nos presentamos. Mi nombre es Linda Ordóñez, soy arquitecto de formación y me dedico exclusivamente ahora a la corrección y armonización de los campos electromagnéticos, tanto en las personas como en los ambientes donde viven, donde se desenvuelven, en oficinas, en lugares públicos, en el medio ambiente en general. La ciencia de la biogeometría fue fundada por el arquitecto Ibrahim Karim, originario del Cairo. Él estudia en Zúrich y a través de muchos estudios, poco a poco fue desarrollando el tema en sí a través de muchas investigaciones. En otro momento podré tal vez explicar cómo fue la llegada al descubrimiento de esta ciencia a través de sus investigaciones. Lo que trata de encontrar la biogeometría en el medio ambiente es una nueva forma de percibir el mundo, no solamente de la parte científica, sino que también de la parte holística o espiritual, ya que la ciencia en sí pues mide, secciona, observa y después de muchísimas tentativas, muchísimos tentativos, da un resultado. Resulta con una información precisa por tantos tentativos que se hicieron. Pero deja siempre a un lado la parte más holística o espiritual y sutil, donde primeramente fueron efectuándose todos esos hallazgos, digamos, multidimensionales antes de llegar al plano físico. Por lo tanto, la ciencia de la biogeometría se le puede llamar el puente que une la ciencia con la espiritualidad, porque no podemos seguir caminando solamente de una parte o de la otra. Necesitamos comprender ambas para que podamos hacer determinaciones y justas soluciones para nuestro ambiente, para nuestra persona, para nuestro modo de pensar y nuestro modo de comportarnos y actuar en este mundo, sobre todo en estos momentos de evolución constante para el ser humano, que probablemente para muchos ha sido muy duro como evolución interior. Ahora bien, voy a dar una síntesis antes de comenzar con el principal tema a desarrollar, que es el cerebro. El doctor Karim también toma en consideración toda la serie de órganos del ser humano como anclaje efectivo para resolver nuestro mundo. Es decir, el arquetipo del ser humano es el punto de anclaje preciso donde va a sacar y a proponer todas las soluciones para el medio ambiente. Es decir, somos el punto más importante en el mundo. Somos la creación más divina que puede haber existido siempre y debemos cuidar este cuerpo, debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar nuestras partes más sutiles que están conectadas a una información cósmica, a una información, vamos a llamarla global, pero a la vez de todos los universos. En sí, la biogeometría es la ciencia que va a buscar siempre el equilibrio, no yéndose de un lado completamente, del lado blanco o del lado oscuro,
es donde debemos estar, no tenemos que estar de ningún lado, tenemos que estar en el centro, tenemos que tener un equilibrio. Cuando la balanza va demasiado de un lado o demasiado del otro, siempre nos va a proporcionar un desequilibrio a cualquier nivel de nuestros planos multidimensionales. Pero ¿qué también hace la ciencia de la biogeometría? Hace la medición de la fuerza vital en la Tierra. Como su nombre etimológico dice, bios, vida, geos, tierra, metros, metrosmetría, mediciones. Las mediciones de la fuerza vital de la Tierra. Y cuando hace esta aserción es que también está conectada a la fuerza vital que nos otorga la Tierra a nuestro cuerpo orgánico, a nuestro cuerpo físico, y de ahí, obviamente, de consecuencia, todos los planos multidimensionales. En sí, ¿por qué se considera el lenguaje del diseño de las formas? Porque a través de la biogeometría y a través de formas específicas estudiadas para ser colocadas en ciertos puntos de poder, vamos a llamarle sagrados o vamos a llamarle puntos ley, en esos cruces tan importantes que solo a través de mediciones exactas se pueden lograr encontrar, nosotros vamos a colocar un cierto tipo de formas biogeométricas en los cuales vamos a crear una expansión de ese tipo de energía benéfica, de ese tipo de energía que sana, que nos equilibra y que nos va a otorgar un estado de bienestar constante mientras estamos viviendo en un lugar que está armonizado y que está en el equilibrio del medio ambiente, de la naturaleza, porque prácticamente es traer los centros de poder a nuestra habitación, a nuestro lugar donde nos desenvolvemos, donde trabajamos, donde dormimos sobre todo, que es donde pasamos pues más horas descansando durante la noche. La restauración de las células, la restauración de los órganos físicos sucede sobre todo en la noche. En la noche, en esos horarios donde no estamos asumiendo alimentos, donde las células se están regenerando constantemente y en más periodo de tiempo que no se come, prácticamente es donde surge la regeneración celular. Y mientras dormimos en un lugar que está armonizado, que está en coherencia con la naturaleza, sin efectos de Wi-Fi, sin efectos de campos electromagnéticos que tenemos normalmente en la parte trasera de nuestra cabecera, conectando las mesitas de noche, vamos a tener un mejor sueño, un descanso sin campos eléctricos de la tecnología. Por lo tanto, la biogeometría que va a usar para todo esto, va a usar colores, se va a valer de formas, se va a valer de sonidos, entre comillas, ciertas veces, y sobre todo las biofirmas que son creadas por el arquitecto también, pero son curvas sinusoidales que siguen exactamente la energía circundaria de cada órgano. Cada órgano tiene una sinergia que tiene una corriente eléctrica que va y corre en un cierto modelo. Por lo tanto, las biofirmas de biogeometría sirven también para tener conectado exactamente la salud del propio ser humano y tener alineada constantemente la forma más natural de la naturaleza para el mismo hombre. Ahora bien, digamos, el punto final que se necesita o por el cual la biogeometría actúa es la transmutación. La energía no se puede destruir, nunca, nunca, en ningún modo. Puede ser transformada, puede ser transmutada y con el mismo efecto que nos venía a hacer daño, podría venir de regreso a hacernos bien, a energetizarnos, a darnos completamente otro nivel de vitalidad
de conciencia de cómo vivimos, de abrazar la vida en otro modo. El transmutar las energías negativas de los espacios es el punto, es la meta final que la biogeometría busca siempre. Cuando nosotros llegamos a un apartamento o a una construcción, nunca vamos a detectar los lugares que son negativos o que tienen fuerzas energéticas negativas. Al contrario, vamos a llegar a localizar el punto, ya sea solamente un punto de luz o un punto benéfico que se encuentra en el área, y de esta área vamos a jalar completamente, vamos a conectarnos a nuestra propia energía y la vamos a transmutar a través de las herramientas que usamos con la ciencia de biogeometría. Es decir, esto puede enseñarnos también en la parte espiritual a que cuando convivimos en el medio ambiente, en lugar de llegar a conectarnos con lo que no nos gusta, con lo que no funciona, con todo lo que no está bien en este mundo, nos podremos siempre conectar a lo que sí funciona, a la luz que tenemos de frente, ya sea en nuestros colegas, en las personas con las cuales normalmente convivimos, en nuestro trabajo, en las calles, ver única y exclusivamente la atención y enfocarla hacia los puntos que verdaderamente nos atraen. ¿Qué sucede en este nivel espiritual? Que la luz y la energía positiva en todos los órganos del cuerpo comienzan a hacer chispas, creando más luz energética dentro de nuestro cuerpo. Y es propio luz, porque somos energía a modo de eléctrico. Prácticamente lo que sale de nuestro organismo, si tuviéramos una maquinita para ver exactamente las luces, podríamos ver exactamente el tipo de luz. Y existe una máquina que es la Kirlian, que mide precisamente el tipo de colores y del aura y de todos nuestros niveles multidimensionales que estamos emitiendo a cada momento. Entonces, volviendo a este punto de luz al que nos debemos anclar siempre, en lugar de anclarnos únicamente a todo lo que no va en el mundo, nosotros podemos hacer un grandísimo cambio como seres humanos si verdaderamente tomamos las partes en las que podemos trabajar y en las que realmente vemos ese punto de luz, excluyendo, sin comentarios, sin críticas, todo aquello que no está funcionando. Porque en el momento que nos anclamos al punto de luz, todo lo demás se desvanece como energías. Como energía en los campos sutiles se van deshaciendo, se van desapareciendo. Por lo tanto, el focus, la atención debe ser únicamente hacia la luz. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos esto? Ya sea nosotros profesionistas, cuando llegamos a corregir una casa o cuando ya los usuarios han adoptado este sistema de percepción, de cuidar su hogar, cuidar sus pensamientos y cuidar, obviamente, el modo de comportarse, que el mismo ser humano empieza a conectarse con los patrones universales de la armonía universal. ¿Por qué? Porque cambia el sistema neuronal, cambia el nivel celular en el organismo y por naturaleza conectamos con patrones de luz más grandes y con más información que bajarán otros paquetes de información también para expandir nuestro conocimiento interior. Esto, claro, puede ser logrado cuando una persona muy afecta a meditación, pero tienen que ser momentos verdaderamente muy importantes y constantes, rigurosos, en los cuales las personas a través de meditación, pero aquí estamos hablando tipos de personas como los monasterios, ellos hacen un tipo de trabajo de
de ese grado donde alcanzan a tener esta conexión con la información universal. ¿Qué sucede con la biogeometría cuando la introducimos en nuestro cuerpo y en nuestros hogares? Sucede prácticamente esto, que el ambiente en el que nos movemos está armonizado, tiene ese punto de luz por doquier y se ha expandido. Por lo tanto, en todas nuestras actividades tenemos ese ingrediente constante de nuestro organismo y nos seguimos comportando en un modo coherente y consciente de acuerdo a los pensamientos que se prevén, a las palabras que se piensan primero antes de decirlas y a las intenciones, que sobre todo sale de nuestro plexo solar o el centro de las emociones, antes de pensar cualquier cosa en referencia a nuestro medio ambiente o al medio de relaciones interpersonales. Ahora bien, el método o el modelo que presenta el arquitecto Ibrahim Karim en sus libros, en sus obras, son prácticamente de adoptar este modo de pensar, este modo de actuar y de comportamiento, de estudiar profundamente la ciencia y la espiritualidad juntas. ¿Por qué? Porque la ciencia, obviamente, como dije anteriormente, nos va a llevar a métodos, a linearidad, a mediciones, pero la espiritualidad nos va a llevar a esos planos multidimensionales que unidos van a darnos la correcta solución, sobre todo para este momento clave de evolución en nuestra era. Cuando propone esto, se habla de una disciplina en sinergia prácticamente que puede ayudar a guiar a la humanidad hacia un futuro mucho más equilibrado y sostenible en el tiempo. ¿Y cuál sería también, digamos, el impacto en el diseño de las energías ambientales? En los entornos en los que vivimos y en donde se trabaja, se vive, obviamente a cada momento que pasamos 2 o 3 horas en un mismo lugar, todos los elementos que están a nuestro alrededor están emitiendo una energía. Si una persona tiene este tipo de influencia constante y los productos que tiene a su alrededor no están equilibrados, no tienen un porcentaje de calidad saludable, estamos hablando de sintéticos, estamos hablando de plásticos, estamos hablando de productos en los cuales se usan bastante tóxicos para las construcciones. Nuestras casas siempre tienen un modelo de sándwich donde en el interior se lleva la fibra de vidrio, donde se lleva el poliuretano, que son siempre emisiones constantes hacia las paredes. ¿Por qué? Porque estas emisiones traspasan exactamente las paredes. Cuando no tenemos pinturas que son naturales. Hacía muchos años, en un tiempo, se pintaba con cal, una especie de mezcla particular, sobre todo en algunas regiones, recuerdo muy bien en México, donde se usaba la cal pura para poder dejar respirar las paredes y tener esta calidad no tóxica para el ser humano. Hoy en día hay pinturas muy buenas con esta misma concepción, pero ya obviamente con una capacidad de no adhesión, porque en el tiempo pasado la cal obviamente se quedaba pegada a donde alguien se apoyaba y se quedaba obviamente la mancha. Hoy este tipo de pinturas no sucede lo mismo. Pero para ello se necesita tener una serie de informaciones acerca de bioconstrucción, donde ya muchísimos arquitectos están integrándose a este nuevo modo de construir para que el ser humano que va a vivir estas bellísimas casas no enferme. La mayor parte de los problemas ambientales comienzan en casa. Comienzan en casa por todos los productos que generalmente se usan. Ahora bien, la reducción del estrés energético que genera
todas las tecnologías, comenzando ya desde afuera, cuando están las torres electromagnéticas, que ya las tenemos por todo regadas, por todo el mundo, como bien sabemos, sobre todo las torres que emiten el 5G, son sistemas inalámbricos que ahora ya no vemos. Antes eran menos dañosas cuando metían los cables, los conectaban y al menos todo pasaba por un cableado. Hoy no, hoy es sin cable. Les recomiendo que todos aquellos que están usando los auriculares inalámbricos cambien por aquellos que tienen un cable, porque la radiación que llega inalámbrica es altísima. Los niños no deben traer en las manos un móvil, es un grave peligro el que está teniendo, sobre todo cerca de la cabeza. El cuidar todos estos pequeños detalles y no dejarse ir por la tecnología y los nuevos accesos es imprescindible. La tecnología nos trae muchas oportunidades de acelerar nuestros procesos, sin embargo, nos deja también trazas de que cuando no se usan adecuadamente puede dejarnos daños prácticamente difíciles de revertir, sobre todo para la juventud que está hoy muy ocupada con los aspectos más tecnológicos. Ahora bien, así como el cometido principal de la ciencia de la biogeometría es crear entornos que favorezcan el bienestar y el crecimiento del ser humano en la salud y continuar a expandirlos, va a crear la mejora en la interacción entre las personas que están interactuando en una casa, en un lugar público, donde ya ha pasado un sistema de armonización de la biogeometría. ¿Por qué? Porque todos los materiales que van a ser usados, ya sea en una construcción, si es posible tomar la construcción desde el inicio, van a estar armonizados y van a seguir los conceptos y las prerrogativas que lleva la biogeometría para que el arquitecto pueda desarrollar su proyecto con minimizando al máximo todo daño natural por los tóxicos usados. Cuando ya se acelera la construcción, habrá un segundo momento en el cual la construcción puede ser armonizada en un segundo momento. Más, si se comienza desde el inicio y esto lo toma el arquitecto ya desde el proyecto, es un grande paso. Y esto es uno de los puntos que continúa a subrayar la biogeometría. Si comenzamos a construir en un modo saludable desde los cimientos, nuestro futuro y el futuro que dejemos para la humanidad es completamente distinto al que se está produciendo en estos momentos. De hecho, su libro es, el nombre es un regreso hacia el futuro para una nueva humanidad. Es decir, crear verdaderamente algo bueno para el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos y de toda la generación que venga, que tenga otro concepto de que ya no la ciencia va por un lado y la espiritualidad va completamente por otro. El reconocer nuestro impacto en el medio ambiente y actuar con una responsabilidad ecológica lleva a comprender que los problemas son globales, como el cambio climático y la desigualdad en sí. Son los reflejos y son parte de los desequilibrios energéticos que deben ser abordados siempre con una perspectiva holística, unidos y de la mano a la parte científica. Por lo tanto, la ciencia de la biogeometría propone un cambio profundo tanto en los valores y sistemas que guían a la humanidad. Es decir, poder abandonar un poco más los modelos que han sido instaurados hasta hoy en el modo de construcción, en el modo de
crear nuestros indumentos, en el modo de usar excesivamente la parte material y la explotación de los recursos sin tomar en cuenta nuestra parte más etérea. Adoptando los principios que se basan en la mutua cooperación, en la sostenibilidad y en el respeto a la diversidad de la vida. Cada región tiene una serie de diversidades, pero cuando hablamos de un punto global, logramos ver que hay siempre un solo punto de referencia. Tenemos un común denominador y es el respeto por la vida. Ahora bien, las aplicaciones prácticas que la biogeometría llega a tener y sigue teniendo, siempre se va abriendo mucho más el ámbito en el cual se puede utilizar, ofrece prácticos ejemplos en los que se han desarrollado ya proyectos urbanos en muchas ciudades, donde se reducen los efectos negativos tanto de la contaminación electromagnética, ambiental, en plenas ciudades, en ciudades verdaderamente completas y con estudios y con una serie de informaciones que hacen todo una data muy completa. Las soluciones de la salud y la recuperación del bienestar que ayuda a las personas a superar dolores, dolencias, tanto físicas como mentales, como emocionales y con una proveniencia sustancialmente espiritual. Todos estos están relacionados con desequilibrios energéticos que el medio ambiente tecnológico está proporcionando en los últimos decenios y aumentando la parte negativa por las geopatías terrestres que se encuentran en todo el planeta. Por lo tanto, es un sistema que se debe abordar completo, porque no basta solamente solucionar un problema físico a nivel médico del cuerpo cuando no se soluciona dónde duermo, cómo pienso, qué es lo que me está sucediendo en todos los planos emocionales, mentales, espirituales, el estrés de la vida cotidiana. Es todo un global. La biogeometría logra abordar, como ninguna otra ciencia, el complejo total de lo que le sucede hoy al ser humano, desde dónde vive, desde cómo actúa, desde la salud mental, en un modo completamente holístico, sin ser invasivo, sin operaciones, sin nada que verdaderamente pueda tocar la parte más fuerte, que es la parte álmica del ser humano. En sí, cuando se habla de proporcionar un resultado, es el efecto centrado que va a crear tanto en el medio ambiente como en la parte de la persona. La problemática afuera puede seguir. Sin embargo, la persona que está centrada va a tener otro acercamiento al mismo problema que todo mundo está teniendo. No es en sí con una depresión, con una desesperación de lo que sucede, de lo que están surgiendo día a día, y lo vemos entre todas las sociedades, no es de elencar, no es de enlistar. El mundo está teniendo verdaderamente conflictos en todos los sentidos. El crear verdaderamente un nuevo mundo, todo depende de la selección y la percepción que tengamos de frente a la vida cotidiana. Y todo comienza por el enfoque en aquella luz que tenemos que ver día con día. Como conclusión, podríamos decir que la biogeometría nos va a invitar a una reflexión completa sobre la percepción y sobre el comportamiento de que el mundo debe comprender, pero también estudiar un nuevo modo de percibir el mundo. No somos solo un cuerpo,
somos más allá que el alma, que tiene diversos estados multidimensionales, que existimos a otros niveles y que podemos ir a interactuar en esos niveles cuando conocemos y sabemos qué es lo que sucede en ellos. La combinación entre la ciencia y la espiritualidad podría ofrecer verdaderamente la única visión para la comprensión global de los desafíos actuales y sus soluciones existentes. El mensaje principal es sobre todo a través de un equilibrio del ser humano interior, como decía, el efecto centrado, y entonces, solo entonces podrá tener una superación que fluya en toda crisis que se llegue a presentar para la humanidad, ya sea en estos tiempos o en un futuro, pero me gusta hablar de estos tiempos, en donde estamos en un evidente ciclo de evolución. Ahora, después de esto, que ya tenemos claro hacia dónde va la biogeometría, vamos a considerar los efectos que tenemos en el cerebro humano. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y el doctor Karim, y arquitecto, porque es ambos, explica muy bien esto y toca el tema en su libro De regreso a un futuro para la humanidad, en donde habla de esta división, que el hombre y la mujer son diferentes. El aspecto masculino y el aspecto femenino son diferentes, pero esto podríamos decir, sí, se sabe que es diferente, pero no solamente a un aspecto superficial. Esto no se trata de hacer una separación, no se trata de separar, se trata más que nada de unificar, comprendiendo cada quien hasta qué punto llegan los alcances de cada parte. El tema en sí abraza los aspectos tanto biológicos, energéticos y espirituales y presta particular atención a las diferencias en la funcionalidad de los hemisferios cerebrales en ambos géneros. El cerebro humano, dividiéndose en dos hemisferios, operan completamente en modo diferente pero complementaria. El hemisferio izquierdo generalmente está asociado con el pensamiento lineal, con las matemáticas, con los procesos analíticos, con los procesos que son rigurosos, digamos. Mientras que el hemisferio derecho está siempre relacionado con la creatividad, la intuición, las emociones, la afectividad, considerando en equilibrio el instinto. Ahora bien, desde la perspectiva de la biogeometría, estas diferencias cerebrales son interpretadas no solo como funciones biológicas, como lo decía antes, sino que manifestaciones de patrones energéticos muy específicos. La predominancia masculina del hemisferio izquierdo va a reflejar una conexión más directa con las energías de la acción, con las energías de la fuerza, manifestación en el plano físico, mientras que el equilibrio femenino del hemisferio derecho y entre ambos se vincula más a la capacidad superior, y aquí no tiene que ver que uno sea más que el otro, sino que está considerada superior porque es intuitiva, porque logra interactuar con las energías sutiles, y esto no es de poco. Es donde se fomenta la armonización en el entorno. Y aquí volvemos a la espiritualidad y la ciencia, el por qué tienen que seguir de la mano. El hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, en esta actual evolución del ser humano, están haciendo una interconexión nuevamente. Se están comunicando. Antes eran completamente separados y actuaban uno al otro queriendo en algún modo tener alcance, sobre todo el hemisferio izquierdo, aquel lineal.
aquel matemático, aquel de la lógica, dejando a un lado completamente aquel más intuitivo y creativo. Ahora bien, considerando estas diferencias como complementarias y necesarias, absolutamente necesarias, para un equilibrio universal, se debe considerar también que el ser humano, y sobre todo en esta parte los hombres, aportan un enfoque y estructura, sobre todo por ser racionales y utilizar más el hemisferio izquierdo, mientras que las mujeres van a contribuir siempre con la parte más sensible y adaptabilidad que facilita una interacción dinámica para ambos géneros. Lo que en sí es esencial para el progreso de la humanidad. En los últimos decenios se ha tratado de hacer una especie de competición y esta competición no lleva a ningún resultado en equilibrio. De esto se trata, que volvamos a revisitar las cualidades que tenemos como hombres, como mujeres o como parte femenina y parte masculina y que se están de nuevo equilibrando para ponerlos al servicio de una nueva humanidad con un equilibrio centrado. Es de subrayar también la importancia de reconocer y poder respetar las diferencias en la funcionalidad de los mismos hemisferios cerebrales entre los hombres y las mujeres, pero, como decía antes, no como una base de separación, sino como una base de unión, sino como una herramienta que puede potenciar su complementariedad en la propia unidad. La comprensión basada en tales principios nos lleva a permitirnos desarrollar las relaciones y sociedades mucho más equilibradas y sobre todo en resonancia con las leyes universales y naturales, así como el logro de un desarrollo de la humanidad en plenitud. Tal equilibrio, ¿qué es lo que busca? El fomentar completamente una visión más amplia y comprensiva del mundo en la globalidad, que facilita la integración de la lógica y la intuición en la toma de decisiones en un punto centrado. Hay un escritor y también doctor, sobre todo, Ian McGilchrist, que en su libro el maestro y su emisario, habla también acerca de esta diferencia entre los hemisferios. Normalmente, él presenta varios casos en los que ha actuado como médico y obviamente presenta el haber visto los efectos que causan cada uno de los hemisferios. Y en el libro él describe una breve revisión en una muy poderosa metáfora que utiliza como un emisario y como un maestro. Describe que los dos hemisferios del cerebro tienen un impacto en la humanidad en la relación de los mismos. Prácticamente él llama al hemisferio izquierdo el emisor o quien lleva el emisario y la parte del cerebro o hemisferio derecho es el maestro. En esta metáfora prácticamente se basa en una antigua historia que describe cómo el emisario prácticamente, el cual era destinado a servir al maestro, y estoy hablando del hemisferio izquierdo, prácticamente usurpa el poder del maestro y entonces desbalancea un reino, desequilibra el reino. ¿Por qué esto? ¿Por qué vuelve a ser un llamado a que
ambas partes, la parte femenina en un hombre sea conectada a la parte más lineal, a la parte más analítica, porque hace falta, necesita compasión. Y al igual en la parte del aspecto femenino, la mujer adopte también la coherencia en la linealidad, en la toma de acción, para que su intuición, su creatividad, su formación caminen también de la mano. El maestro, en este caso, se habla del hemisferio derecho, tiene como rol principal ser líder visionario. Es intuitivo, es holístico y a la vez es creativo. El hemisferio derecho nos lleva todas esas partes que de un momento a otro nos saltan la creatividad para hacer mil cosas. Sin embargo, necesita de la parte del hemisferio izquierdo para ponerlas en acción. Es ahí cuando se habla que tenemos, en cualquier modo, tener en equilibrio nuestras dos partes del cerebro centrado para poder con coherencia seguir en nuestro camino, ya sea en la carrera, ya sea en el trabajo, ya sea como madres, como padres en la familia, y desarrollar los dos roles al unísono. Las características del maestro son también la percepción de la realidad en su totalidad. Esta es una de las cualidades. Logra percibir todo en global, mientras el hemisferio izquierdo solamente está enfocado a una sola cosa. Es ahí donde se dice que cuando la mujer puede tener esta colaboración con el hombre, logran ampliar completamente la visión de cualquier actividad, trabajo o familiar que se sea. En esta realidad de su totalidad se reconoce la conexión de todo y de todos, de todas las cosas existentes. El maestro es aquel que se encuentra siempre sintonizado con el contexto, con las emociones y con las experiencias vivas, lo que realmente produce vida, lo cual va a proporcionar un significado constante de creatividad y la comprensión profunda del mundo en el que vivimos. La naturaleza es ser abierto, es ser humilde y busca la armonía con la natural complejidad del universo que existe en sí. Reconoce también naturalmente su independencia e interdependencia con el mismo emisario, o sea, con el hemisferio izquierdo. Cuando hablamos, por ejemplo, en vez del emisario, que es el hemisferio izquierdo del cerebro, el rol principal de este va a ser el ser un servidor analítico y lógico sobre todo, que está encargado de las tareas específicas y bien detalladas. Las características, ¿cuáles son? Bueno, son constantemente enfocadas en los fragmentos y no en los detalles, pero carece en no ver el global. Es muy detallado. Por norma, va a favorecer lo mecánico, lo abstracto y lo controlable, y procesa solo información de manera lineal y estructurada, útil a la resolución de problemas concretos. Su naturaleza, y aquí es la errónea función, es que cree que puede operar en forma autónoma y eventualmente intenta siempre reemplazar al maestro. ¿De qué se trata esta meta? De que hasta hace pocos años todavía la parte del hemisferio izquierdo continuaba a predominar, continuaba a dar el poder. Yo puedo y es así como debe ser, pero olvidaba
conectar la parte del hemisferio derecho en donde daba la compasión, la intuición, aquella que se expandía en la creatividad para tratar de mediar las situaciones. La diferencia es que la parte del hemisferio derecho siempre sabía que tenían que interactuar ambos. La parte que es el hemisferio izquierdo quería siempre actuar por sí solo. ¿Qué quiere decir la nueva era, la evolución? Insisto, mecánicamente, científicamente, están conectando neuronas del hemisferio derecho con el izquierdo para una colaboración lineal, pero a la vez expandida y global. Este es el nuevo cambio de paradigma hoy en la evolución del ser humano. Uno de los síntomas de cambio en esta era son muchos piquetes sobre el cráneo, en la cabeza. ¿Por qué? Porque están creciendo, están encendiéndose nuevas neuronas que hacen interconexión para que nosotros actuemos con más compasión que en el pasado se había actuado. Quien venimos del siglo pasado, recordamos verdaderamente ciertas actitudes de ciertos gobiernos que hoy están cayendo sin duda porque ya no rige la misma concepción de la realidad en la percepción del ser humano. Y es aquí donde estamos yendo verdaderamente. Cuando se habla de cuál es el conflicto central que se ha causado, es que prácticamente el maestro en sí ha usurpado, ha sido usurpado por el emisario en sus poderes. La lógica, la fragmentación y el materialismo, que han sido los atributos del hemisferio izquierdo, han dominado las culturas, han eclipsado la percepción holística y espiritual del hemisferio derecho, lo que ha llevado a una desconexión total en la humanidad con el mundo natural, con la creatividad, con el significado profundo de la existencia, con el no respeto hacia la naturaleza y hacia cómo la juventud debe crecer en un modo más holístico. Uno de los mensajes principales es que el equilibrio entre ambos hemisferios es esencial. Está ocurriendo, pero si no sabemos lo que está ocurriendo a nivel neuronal, vamos a no concebir exactamente el cambio. No es solamente espiritual. Debemos tomar ambas situaciones, en la parte material y en la parte espiritual, para que caminemos juntos. No podemos evolucionar a nivel espiritual si no también llevamos nuestro cuerpo a que evolucione también. Debemos cambiar hábitos, debemos cambiar modalidades de pensar, debemos quitar juicios, debemos quitar críticas, debemos dejar de tener el mismo pensamiento que en un pasado hizo y quiso hacer solamente el hemisferio izquierdo del cerebro. Solo así, la humanidad podrá vivir en plenitud, armonizando con lógica, con intuición, con análisis, con un significado de la vida, con un detalle en la totalidad. Espero de haber dejado algo claro acerca del cambio a nivel cerebral, sabiendo que todos estamos en ello y sabiendo más podemos entender qué pasos tomar para la próxima evolución. Les agradezco mucho su escucha. Para la próxima estaremos aquí. Probablemente será entre el 16 y el 20 la nueva programación. Y les agradezco mucho por haber estado acompañando. Hasta luego.